Vale, está cargando. Muy buenas noches con todos. Agradecerte por el pase, Claudia. Muy buenas noches con todos aquí los conectados. Felicitarlos ya también de haber llegado a esta parte ya del curso, ¿no? Ya solamente nos queda la clase del día sábado y culminamos el curso de gestión de proyectos. Hemos abordado varios de los recursos más importantes dentro de la gestión. Creo que todavía no se logra ver la pantalla. Voy a volver a presentar la diapositiva mientras va cargando. Hemos abordado, a ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Si no me equivoco, el día de hoy vendría a ser su examen, ¿no? El día de hoy ya vendría a ser su examen. Así que comentarles un poquito, ¿no? Hemos visto lo que era la gestión de proyectos como tal, la planificación, hemos visto lo que es el riesgo, el alcance, los recursos asignados. De igual manera, hemos trabajado parte de las fases dentro de lo que es un proyecto, algunos ejemplos de metodologías de proyectos, como lo es el Scrum, como lo es el Design Thinking, ¿no? Y justo el día de ayer, conversando con algunos colegas, es interesante ver cómo nosotros podemos aplicar los diferentes tipos de metodologías dentro de rubros que a veces ni siquiera nosotros mismos nos podemos imaginar que se pueden aplicar, ¿no? Bueno, nosotros mismos dentro de lo que es el rubro donde de repente no estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Ayer conversaba con unos colegas que están dentro del rubro de lo que es el marketing, la agencia de publicidad, y me comentaban con bastante lujo de detalles lo que es la aplicación de las metodologías Scrum dentro de este tipo de proyectos donde se generan justamente las piezas gráficas, el diseño, ¿no? Los MVs. Entonces, es, es bastante, es bastante común, ¿no? Ver este tipo de aplicaciones porque, por ejemplo, cuando nosotros desde el punto de vista de un cliente, ¿no? Supongamos que ITEC es una agencia de publicidad. Entonces, nosotros somos un cliente, vamos a decir que somos un operador móvil que compite contra el teléfono, que compite con Movistar, compite con Claro, compite con Entel. Y queremos promocionar lo que son paquetes de hogar más internet, ¿no? Entonces, esto involucraría ¿qué cosa? Involucra que tengamos cierto nivel de publicidad, ciertas piezas gráficas para poder comenzar a desarrollar nuestras estrategias de marketing en diferentes plataformas y canales, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien. Involucra que contratemos a ITEC en la simulación de que es una agencia de publicidad para que elabore estos diseños, ¿no? En ese sentido, pues, el diseño y el proceso de elaboración vendría a estar supeditado a los requerimientos que nosotros como cliente le vayamos asignando o vayamos identificando en en la marcha, ¿correcto? Entonces la metodología que mejor se ajusta por la naturaleza de lo que se quiere es el Scrum, ¿no? Incluso un poquito también el Design Thinking porque al final le asignas un valor dentro de lo que es este producto final que vendría a ser la publicidad, ¿no? Entonces es bien interesante cómo incluso en lo que es publicidad y marketing también se aplica y se ajusta por la naturaleza de lo que estamos pidiendo, ¿de acuerdo? Y ya mostrando este pequeño ejemplo, empezamos, señores, entonces con nuestra penúltima clase, que es la gestión de calidad de proyectos y comunicaciones. Gestión de calidad de la calidad y de las comunicaciones dentro de un proyecto, ¿no? Habíamos hablado en varias oportunidades, en la clase 2, 3, incluso en la última, que la comunicación que debemos desarrollar nosotros como líderes de equipo o como miembros del equipo para con todos los demás debe ser clara desde un inicio y debe ser precisa, ¿no? Y por supuesto esto en vías de poder no solamente cumplir con los objetivos, sino en el proceso ejecutar de manera adecuada. Eso es lo que habíamos conversado largo y tendido. Ahora, vamos a ver algunos modelos o algunos métodos que se pueden utilizar, así como algunas herramientas, ¿no? Aquí hay un punto muy importante y es la palabra o el concepto de calidad, ¿no? ¿Qué entendemos por calidad? Nosotros, dentro de, por ejemplo, lo que es la norma ISO 9001, podríamos estar hablando de satisfacer los requerimientos de los clientes, ¿no? Siguiendo ciertos estándares.
En los proyectos sucede exactamente igual, señores. Es seguir estos lineamientos, estos estándares para cumplir los requerimientos de nuestros clientes o partes interesadas en un tiempo limitado, ¿correcto? Cuando hablamos de tiempo limitado, estamos hablando directamente de la naturaleza de un proyecto que tiene una fecha de caducidad, ¿cierto? Ahora, el tema está en hacerlo a pesar de las circunstancias que se puedan presentar en cualquiera de las fases del proyecto. Algo que también habíamos dejado en claro es que nosotros podemos planificar y podemos tener una coordinación, una comunicación con el equipo que, que demuestra la práctica que ya tenemos de poder liderar esta clase de situaciones, ¿no? Sin embargo, siempre se van a presentar algunas circunstancias que pueden modificar el avance o que quieren de alguna manera retrasar o que involucra una situación que no esperábamos dentro de la planificación. Ahí es donde realmente nosotros sacamos a relucir nuestra capacidad de adaptarnos y de minimizar los riesgos dentro de estas variables o observaciones, ¿no? Aquí vamos a ver justamente cómo mantener el cumplimiento de esos requerimientos de la calidad del producto, del servicio en el proyecto para con los clientes, ¿sí? Entonces, exacto, Licho, muy bien. Aparte, nosotros cuando hablamos de, y esto, señores, no solamente aplíquenlo en los proyectos, aplíquenlo en cualquier proceso, curso, en general, objetivo que quieran desarrollar en el futuro, sigamos siempre un orden, ¿de acuerdo? Sigamos siempre una metodología. Y si no sabemos una metodología para hacer algunas cosas, busquemos la manera de aprender. Yo los felicito a quienes están conectados hasta el día de hoy en esta sesión, porque justamente lo que están haciendo es esa búsqueda. Ok, tenemos proyectos, pero debe haber una secuencia lógica para hacerlo, minimizando los riesgos, porque todos los que estamos aquí conectados, si estamos aquí, es porque sabemos que un proyecto es muy difícil a una operación, es muy diferente, perdón, a una operación. Y esto lo vuelve difícil, esto lo vuelve complejo. En ese sentido, estamos aprendiendo estas metodologías, escuchando estos ejemplos, ¿no? De diferentes rubros, porque no nos estamos encasillando de repente en solo tecnología, estamos viendo marketing, estamos viendo telecomunicaciones, estamos viendo operaciones, les mencioné algunos ejemplos de industrias, porque los proyectos se pueden aplicar en cualquier giro de negocio, en cualquier momento de la empresa y para cualquier tipo de equipo, ¿sí? Proyecto es transaccional y en general, se puede aplicar en diferentes situaciones y en diferentes segmentos, ¿sí? Ahora, un punto también importante a tomar en cuenta es que cuando nosotros, estando en este curso para poder seguir aprendiendo o terminar de aprender los puntos claves dentro de un proyecto, es que también tengamos en cuenta que siempre va a haber un riesgo. Todo lo que nosotros hagamos, señores, ya sea de cara a un proyecto, de cara a las operaciones en nuestro trabajo día tras día, tiene un riesgo, ¿sí? Todo tiene un riesgo. Incluso, por ejemplo, en un proyecto educativo, porque ahorita estamos hablando de un curso que solamente dura 6 clases. El riesgo podría ser que la internet falle o que el Meet falle, entre otros puntos adicionales que ya hemos visto que puede suceder. Todo proyecto tiene un nivel de riesgo, ¿correcto? O que el maestro no llegue, que se desconecta de tiempo, cosa que no ha pasado, por favor. Entonces, eh, esas situaciones se pueden dar, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de que nosotros debemos siempre tener en la mente que cada fase que nosotros hagamos con nuestro equipo de trabajo o cada actividad tiene que tener una, una solución para mitigar los riesgos que se puedan presentar. Y en las empresas funciona de la misma manera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dicha esta pequeña, grande, pequeña, larga introducción, comenzamos con los componentes dentro de la gestión de calidad. Cumplir los requerimientos del cliente. Cuando escuchemos la palabra calidad, pensemos justamente en estas 5 palabras, ¿no? Cumplir los requerimientos del cliente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de planificar la calidad, estamos definiendo los estándares de calidad que se utilizarán durante el proyecto, los criterios de aceptación, los indicadores clave, las políticas y procedimientos para garantizar que se cumplan los requisitos, ¿sí? Un ejemplo, en un proyecto de construcción se pueden definir estándares de materiales, técnicas de construcción, para asegurar que se cumpla con la durabilidad y la seguridad de las edificaciones, ¿de acuerdo?
Ahora, em, por ejemplo, señores, nosotros si hablamos de un proyecto, digamos, educativo, ¿no? Nosotros vamos a impartir un curso. ¿Qué podríamos hablar en relación a criterios o procedimientos o políticas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué consideran? ¿Entrará o será necesario un procedimiento para un dictado de clases? ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Será necesario? Por supuesto, claro que sí. Y más aún porque estamos hablando que se debe seguir una metodología para que se entienda en la clase, ¿no? El hecho de que uno pueda conocer de un tema no significa que pueda enseñar ese tema de manera pedagógica, ¿correcto? Son dos puntos muy distintos, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando también de una metodología al momento de enseñar, ¿no? Ahora, por ejemplo, una estructura básica que podríamos hablar, imaginemos que todos ustedes son los dueños de ITEC, ¿de acuerdo? Entonces, yo les comento, sí, yo tengo experiencia enseñando, etcétera, etcétera, y ustedes me dicen, ok, te vamos a comentar cómo trabajamos aquí. Seguimos una estructura, un inicio, el desarrollo como tal del curso y el cierre, ¿no? ¿Qué más podríamos mencionar? En el inicio, profesor, usted tiene que indicar un poquito las reflexiones de la clase anterior, ¿correcto? Los saberes previos, que se le llama. Luego dar una introducción relacionada con el tema que vamos a tocar y ya va presentando el tema y va comenzando a seguir, ya sea a través de ejemplos o ya sea a través de conceptos, cómo se va a abordar el tema que compete a ese mismo día, ¿no? Esa es una estructura que se va tomando en cuenta. Terminamos con una conclusión y la presentación de los libros que usted utilizó para poder dictar todo el tema de esa fecha, ¿no? Entonces seguimos una secuencia lógica. Lo mismo pasa con cualquier proyecto que nosotros desarrollemos, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la metodología para enseñar? ¿Qué entregables usas para enseñar? ¿No? En este caso, muy bien. Por ejemplo, eh, hay un documento que se usa, por ejemplo, que en las universidades, mencionando también que soy catedrático de la universidad, por ejemplo, me dicen, Miguel, tienes que desarrollar tu diseño de aprendizaje, ¿no? No solamente es ejecutar o parametrizar o cómo van a ser las fases del dictado, sino también qué material, como bien dice su compañero, su compañera, qué material vas a utilizar para cada uno de los puntos que vas a tocar. Por ejemplo, vas a utilizar acaso un cuestionario, vas a utilizar un PDF, vas a utilizar de repente un Canva, vas a utilizar un video para mostrar algún ejemplo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los recursos son importantes, ¿no? Incluso dentro de lo que es un proyecto educativo como en el que estamos ahorita inmersos, ¿no? Correcto, la mejor información para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Esto involucra también, ok, esta información que tú estás proporcionando, ¿cuál es la fuente de esta información? ¿No? Aquí también parte un poco la bibliografía que se deja al final, pero por ejemplo, si yo les menciono, ok, este dato estadístico, este dato relevante relacionado a tal, si se dan cuenta, cada vez que yo les menciono un ejemplo, les digo de dónde obtuve ese dato, ¿no? Me reuní con tales colegas dentro de la universidad y hablamos de este punto, ¿no? Esta información lo desarrollamos en base a mi consultora, donde analizamos en el periodo de todo este año y vimos más o menos cuánto nos demorábamos y cuánto era el proyecto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las fuentes son importantes porque al fin y al cabo es lo que no solamente da la credibilidad a lo que dices, sino también te permite motivar a que los estudiantes también puedan investigar por su cuenta sobre ese mismo punto, ¿correcto? Entonces, todo es una sinergia para llevar a un solo objetivo, que es el que ustedes aprendan, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de una metodología. Esa es la idea de seguir un orden lógico para desarrollar las cosas y esa es la idea de poder establecer una calidad en cada una de las fases de un proyecto, ¿sí? En ese sentido, pues aquí estamos hablando de un proyecto de construcción y lo mismo, en un proyecto educativo definimos estándares, ¿no? Definimos las herramientas que utilizamos, los recursos y la manera de poder impartir el conocimiento. El aseguramiento de la calidad, señores, este es un punto muy importante. Si gustan, anótenlo. Muchas veces los proyectos se ejecutan, pero no se aseguran o se mantienen en el tiempo. Esto les mencioné en el día uno, día 2, ¿no? Del curso. Y es que la realidad es así, señores, y les puedo decir con estadísticas.
el 7 de cada 10 proyectos que me ha tocado poder analizar e implementar dentro de las empresas, usualmente los gerentes cuando me comentan sus problemas, sus dolores, me dicen, mira, nosotros teníamos esto, pero en realidad no lo usamos mucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Usamos esto, tenemos esto, pero no lo usamos. ¿Por qué? Porque es difícil, porque es engorroso, porque nos quita tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y ahí nace la necesidad también de que nosotros entremos, ¿no? Y que nosotros como consultores, que la empresa invierta en consultores para que readapten el recurso, creen una nueva herramienta o mejoren el proceso, ¿correcto? Entonces, o manden el desarrollo como tal. Entonces, aquí es un punto muy importante porque si ya me contratan, desarrollo un tablero de control, eh, cumple con las especificaciones, por ese lado cumple con todo lo que el gerente o el equipo necesita, pero no les enseño cómo mantener ese tablero de control, o no les enseño que se tiene que actualizar cada cierto tiempo, o no les enseño o no me aseguro de que aprendan bien porque ya yo los capacito 1 o 2 días, supongamos, ¿no? Cosa que no es así, usualmente los capacito durante una semana, 2 semanas, le hago un seguimiento de un mes, pero me aseguro de que lo entiendan y de que lo hagan. Incluso es como un cuestionario. Pero imaginemos que solamente vengo, lo desarrollo, capacito 1 o 2 días y ya está, y me voy. ¿Realmente se tendrá podré tener la certeza de que se va a usar en el tiempo? No, ¿correcto? Porque no necesariamente en 1 o 2 días se aprende, para empezar, ¿no? Es una curva de aprendizaje. Y también, ok, lo usan bien un mes, pero ¿qué me dice del mes 2, del mes 3? ¿Correcto? Entonces, tiene que haber esa función por parte de ustedes como líderes o como equipo de que se asegure de que ese proyecto se cumpla o prevalezca en el tiempo. En el caso de que la naturaleza de ese proyecto sea así, o que se asegure que el objetivo va a permanecer, va a prevalecer, ¿de acuerdo? Sí, y como bien dice su compañera, es un tema de mejora continua, ¿no? Aquí ya identificamos, ok, mira, tenemos hasta este punto, ¿podemos mejorarlo? Sí. Recopilemos el feedback, la información de cómo lo hemos llevado a cabo y cómo podría mejorar, cómo podría ser mejor, ¿no? Cómo podría cumplir más requisitos, cómo se podría estandarizar los procesos, cómo podría este punto abarcar más ventajas o más beneficios. Correcto, Carlos, correcto. ¿No? Es importante que los usuarios estén involucrados dentro del proyecto, pero sobre todo es importante que los usuarios se involucren después de que nosotros hayamos terminado el proyecto. ¿Sí? Ese es el reto, señores. Es el verdadero reto que no se menciona mucho en los diplomados de proyectos, que solamente lo mencionan usualmente en las maestrías, que es un punto tan importante y tan real que a veces y tan repetitivo que a veces ni se menciona, porque ya se da por sentado que ese tipo de problemas va a pasar, pero no debemos permitir nosotros como profesionales que siga pasando. Es un punto importante a tomar en cuenta. El control de la calidad, monitorear los resultados específicos, ¿no? De proyecto para asegurarse que cumplen con los estándares de calidad. En ese sentido, por ejemplo, en un proyecto de fabricación, el control de calidad podría involucrar pruebas de resistencia de los productos antes de ser enviados al cliente, ¿no? Y esto, por ejemplo, imaginemos en el ejemplo que les di del tablero de control, que yo vaya y actualice la información, ¿no? Ok, sí funciona. Uy, cuando es esta cantidad de datos, como que se pone un poco lento y se demora en cargar y tengo que reiniciarlo. Hay algo que está mal y tengo que corregir, ¿correcto? Y así sucesivamente, hacer las pruebas, pruebas, pruebas. Recuerden, por ejemplo, cuando vimos Design Thinking, ¿no? Vimos el tema del prototipo y la importancia de las validaciones previo a mandárselo al cliente, ¿correcto? Es un punto muy importante a tomar en cuenta. El diagrama de flujo. Señores, ¿cuántos de ustedes saben qué es un diagrama de flujo? Allá, a ver, ¿alguien? ¿Alguien sabe qué es un diagrama de flujo? ¿O han escuchado lo que es un diagrama de flujo? A ver, por favor, coméntanos. ¿Han dicho Yala? O de repente en el chat. Una secuencia de pasos a seguir. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Jonathan. Una secuencia de pasos a seguir, ¿correcto?
Cuando hablamos de un diagrama de flujo, nosotros estamos hablando, ¿no?, de una representación gráfica de un proceso, ¿no? Y en otras palabras, ¿qué es un proceso? Bien lo dijo su compañero Jonathan, lo dijo tal cual. Es una secuencia de actividades con un objetivo, una secuencia de pasos con un objetivo, ¿no? Entonces, no es nada más y nada menos que una representación gráfica de un proceso, ¿no? Ahora, aquí vemos esta secuencia lógica, ¿no? Que son representaciones visuales, lo que vimos, representaciones visuales de un proceso que permite identificar las etapas. A ver, las etapas dentro de todo el proyecto como tal, o de un proceso en general. Por ejemplo, un proceso de manufactura, un diagrama de flujo podría señalar las etapas clave, recepción de materiales, ensamblaje, inspección. ¿Cómo sería un diagrama de flujo del dictado de un curso? El inicio, ¿no? El inicio de la clase, el dictado del curso en general, donde se puede dividir en diferentes etapas, ¿no? Y finalmente la conclusión o el cierre, ¿no? Entonces ahí tenemos esos puntos, ¿correcto? Ahora, más allá de que es una secuencia, también hay varias variables. Por ejemplo, si podemos establecer preguntas dentro de la secuencia lógica. Ahí vemos justamente el diagrama de flujo de el uso de una lámpara, ¿no? A ver, por ejemplo, en el caso de la reparación de la lámpara no funciona. A ver, ¿está enchufada la lámpara? Si no está enchufada, hay que enchufarla para poder confirmar o corroborar que realmente funcione. Y si está enchufada, entonces hay que verificar el cable, ¿no? Y así sucesivamente vamos identificando diferentes etapas o fases dentro de toda la secuencia, dentro de todo el contexto del proceso, ¿sí? Eh, igual manera, nosotros, por ejemplo, no solo tenemos lo que es el flujograma para poder analizar lo que es un proceso, también tenemos, y esto, por ejemplo, pueden apuntarlo en sus cuadernos, tenemos lo que es el DOP, ¿no? El diagrama de operación de procesos, el DOP. El DOP lo que me permite es tener una estructura vertical donde tenemos mapeado las entradas, las salidas y las actividades de un proceso. Eso no están las diapositivas, por ejemplo. El DAP se llama diagrama analítico de procesos. Ese es otro diagrama que tiene una estructura, un marco con la misma simbología del DOP y que te permite registrar más recursos. Dígase el tiempo de demora de cada actividad, dígase las unidades que obtienes en cada unidad, los responsables de cada actividad y ciertas opciones que quieras llenar dentro de ese formato, ¿no? Entonces, existen varios tipos de formatos o de representaciones de un proceso y de sus recursos asignados. Profesor, ¿y dónde podría yo poder hacer un flujograma? Existen dos herramientas, si gusten anótenlas, que se puede usar para poder hacer estos flujogramas. Uno de los que particularmente uso bastante, es el Visagi, ¿de acuerdo? Visagi con B grande, con B de Brahma. Visagi es una plataforma para poder desarrollar este modelado de procesos, ¿no? Y que te permite también hacer simulaciones, que particularmente eso es lo que me gusta bastante de las simulaciones que puedes hacer del flujograma, que cumple esa doble función. Pero otro que se utiliza bastante dentro del ámbito corporativo, sobre todo para las empresas que manejan ya un entorno de Microsoft, es el Visio, con V, ¿no? Visio también es una herramienta para modelado de procesos, ¿no? ¿Existen otras herramientas? Sí, en otras herramientas, pero en general las que les estoy comentando son algunas de las más comerciales que se utilizan dentro del área de procesos en una empresa. Ahora, más allá de este punto, tenemos lo que es la lista de verificación, ¿no? Asegurar los requisitos. La lista de verificación, que lo podemos construir en un formato en Word o un formato en Excel, son herramientas sencillas para asegurar que todos los pasos y requisitos de calidad se hayan cumplido durante la fase del proyecto, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, dentro de un proyecto de eh, inspección técnica de seguridad en edificios, que usualmente una empresa busca una certificación ITSE, ¿no? Que le pide a la municipalidad. Aquí, por ejemplo, tendríamos que evaluar lo que es, creo que lo mencioné en la clase anterior o hace dos clases, ¿no? El tema de los planos eléctricos, la infraestructura, la seguridad, entre otros puntos. Ir validando en base a una serie de requerimientos que se necesita revisar, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿no? La, durante una auditoría de calidad se podría usar
una lista de verificación que incluye revisar la conformidad de los productos con las especificaciones técnicas, la documentación completada y la correcta aplicación de normas de seguridad. Y creo que esto lo vimos en la clase número 2, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, no sé, de repente muchos se acuerdan cuando les mostré un Excel, ¿no? Donde había el detalle de todas las actividades o fases de un proceso de implementación de SST, ¿se acuerdan? Bien, aquí, por ejemplo, teníamos una línea base, ¿no? De puras actividades que se tomaban en cuenta para la implementación de este sistema de gestión, ¿no? Entonces, aquí también podría cumplir este rol de lista de verificación según lo que se requiere para poder tener realmente este sistema. Otro, otra herramienta bastante importante es el análisis de causa raíz, ¿no? Que me permite identificar y corregir lo que son los problemas, y al fin y al cabo es una metodología que busca identificar el origen de los problemas que afectan la calidad de un proyecto. Señores, para los que de repente quieran hacer su tesis o están haciendo su tesis, esta PPT guárdenla porque esto es una de las herramientas que, por ejemplo, les puede servir justamente, ¿de acuerdo? Análisis de causa raíz, identificar y corregir los problemas. Ok, tú haces una tesis o una investigación de una empresa y quieres analizar lo que es el problema como tal, ¿no? Entonces, lo que haces es justamente identificar cuál es el problema, ¿no? Y cómo podrías corregirlo en base al análisis que inicialmente estás desarrollando. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos en la sesión número 1, ¿se acuerdan? Aprender a identificar bien el problema para poder darle la mejor solución. Yo les comento esto, muchas veces en las empresas, en las que me ha tocado asesorar, me dicen, mira Miguel, nosotros tenemos este problema, necesitamos que nos ayudes. Y yo los escucho, ¿no? A los gerentes y les pregunto, pero ¿cómo sabemos que, o cómo estás seguro que este realmente es el problema si me dices que los efectos son estos? Por ejemplo, imaginemos, me dicen, mira Miguel, nuestras ventas han bajado, eh, queremos, queremos hacer, queremos expandir más lo que son los procesos de marketing, reforzar más el marketing digital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, me indicas tú que tu dolor es que los ingresos han bajado y eso está impactando en tu margen operativo, ¿no? En tus ingresos y en tus utilidades. Pero ¿por qué crees que es por un tema de marketing? Y cuando comenzamos a analizar sus canales de publicidad, sus canales de marketing, vemos que ahí realmente están bien posicionados, cubren y postean todos los días en esta empresa bastante conocida de buses, que realmente los proyectos que se van a hacer va a ser para amplificar, pero no tanto para mejorar, porque ya de por sí tienen un buen nivel de participación. Entonces, analizando cada vez más y más, encontramos que es por un tema de precios, como dice su compañero, que es por un tema que los precios que están manejando este año no son competitivos, porque son muy elevados, y el margen que están proyectándose no va asociado o no compensa con el servicio que quieren brindar. Entonces, ¿se dan cuenta? No era un tema comercial, era un tema de qué? Era un tema financiero, era un tema de estructurar lo que es el pricing, el precio, ¿correcto? Entonces, al final se iba a invertir en publicidad, se iba a invertir en marketing, cuando el resultado iba a ser el mismo, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos justamente o ajustamos lo que era el pricing y tuvimos mejores resultados sin invertir tanto en publicidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante reconocer realmente cuál es el problema. Si nos dicen que hay un problema que da un efecto, no digo que seamos desconfiados, pero analicemos realmente si es que ese es el problema que está ocasionando ese efecto. Porque si muchas veces se ha intentado solucionar, pero no ha habido resultados, es porque de repente la solución no va acorde con el problema real, ¿no? Entonces, tengamos ese punto a tomar en cuenta. Si un equipo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Si un equipo de desarrollo de software detecta múltiples errores en una aplicación, el análisis de causa raíz podría, el análisis de causa raíz podría revelar que el problema está en la falta de pruebas, ¿no? Durante la fase de desarrollo, lo que lleva a la implementación de más pruebas unitarias, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta también, y hay otra herramienta que no le he colocado aquí, que es bastante famosa, les invito a ver un poco más de esta herramienta, que es el famoso Ishikawa, o el diagrama espina de pescado. ¿Alguno lo conoce o lo ha escuchado? El diagrama de Ishikawa o espina de pescado.
A ver, a ver, a ver. Muy bien, excelente, ¿no? Ahorita les voy a proyectar, ahí creo que tengo uno, no se preocupen, ahorita les voy a proyectar uno. A ver, un segundo, por favor, que mi Excel es un poquito lenteja, entonces ya está. A ver, permítanme, ahí me confirman también si se puede ver, ¿de acuerdo? Igual en el transcurso de la sesión me indican si quieren que les comparta estos Excels que les voy a proyectar, ¿sí? A ver, ahí se puede ver, ¿sí? Ok, bien. Entonces, el diagrama de Ishikawa, o también conocimos el diagrama de espinas de pescado porque se hace la simulación que esta es la cabeza del pescado y estas las espinas, ¿no? Aquí vemos que tenemos las diferentes causas que podemos encontrar dentro de un problema y el efecto, ¿no? Causa de efecto. También se le dice diagrama de causa y efecto, ¿no? Tenemos las causas y acá aquellos orígenes de estas causas, ¿no? Profesor, una consulta, y puede ser cualquier tipo de causa que ocasiona ese efecto. Usualmente se dimensiona en algunas categorías, como por ejemplo lo que es, a ver, un segundo, como por ejemplo, ay, un segundo, por favor, un segundo, ya está. Como por ejemplo los problemas que pueden haber dentro de la medición, dentro del personal, que lo llaman mano de obra, dentro de lo que es la maquinaria, dentro de lo que es el método de poder hacerlo, entre otras dimensiones adicionales, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que te permite es identificar las posibles causas de ese problema para poder tener o proyectar una solución real, ¿sí? Entonces, si gustan, ahí me escriben en el chat que quieren que les envíe este tipo de reportes o diagramas. Yo encantado se los voy a enviar a través de la coordinadora Cloud. Bien, señores, hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta antes de entrar a la parte de comunicaciones. ¿Todo bien? Bien, continuamos entonces, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, algún ejemplo, no duden en compartirlo, que de hecho eso es lo que ayuda a que la clase se mantenga más dinámica y a poder conectarlo con la práctica, con situaciones vivenciales que ustedes puedan tener, ¿de acuerdo? La gestión de la comunicación, señores, la comunicación se refiere igual a la planificación, ejecución y monitoreo de la comunicación dentro de un proyecto, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, estamos hablando de identificar los requisitos de comunicación por cada parte interesada, estamos hablando de qué información se necesita, cuándo la necesitamos, cómo se va a entregar. El objetivo igual es mantener a todos los involucrados informados para evitar malos entendidos, ¿no? El ejemplo, en un proyecto de construcción, los informes de progreso pueden ser enviados semanalmente a los gerentes de obra, mientras que los informes financieros son enviados mensualmente a los patrocinadores, ¿no? Dígase las inmobiliarias, ¿no? Otro ejemplo, relacionado, por ejemplo, a telecomunicaciones, a construcción, que eh, en cada fase del proyecto, usualmente, les voy a contar cómo funciona este negocio para que se entienda la idea primero. Cuando construyen las antenas que nos da la señal a nuestros celulares, existen tres fases: la búsqueda y saneamiento del lugar, la construcción de la obra civil de la antena, o mejor dicho, de la torre de la antena, y finalmente que se coloquen las antenas y que se energice la antena para que funcione y nuestros celulares tengan señal, ¿de acuerdo? Esas antenas esas antenas en general, o el proyecto en sí, son gestionadas por algunos operadores móviles, dígase Entel, Telefónica y Claro, ¿de acuerdo? En nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues al momento de que yo, que soy un proveedor y que desarrolla todo este proceso de construcción, tengo que estar en constante comunicación con, en este caso, Telefónica, para poder eh, reportar cada etapa en la cual yo me estoy encontrando dentro de todo el proyecto de la construcción. Si ya comencé con lo que es la búsqueda de saneamiento, ok, reporto que ya, ok, tuvimos todos los permisos habidos y por haber, y que, en mi caso, como soy un proveedor, que se liquide esta fase del proyecto, ¿no? Por otro lado, el tema de la construcción para la correcta facturación y pago. Por otro lado, tenemos lo que es la fase de la obra civil, donde también ejecutamos lo mismo,
Claro está que aquí involucra muchas más actividades, ¿no? Indicando, ok, mira, ya hemos avanzado con esta parte, ahora vamos a avanzar con esta otra, ya vamos a estar en la parte del acabado, etcétera, etcétera, y hasta cumplir con todo lo que es la fase de obra civil. Y finalmente la adecuación, así le llaman, adecuación, ¿no? Adecuación, igual manera la instalación de los equipos y la energía que debe tener dentro de lo que compete el funcionamiento correcto de esas antenas, ¿no? Entonces, todos estos puntos se reportan en tiempo real, ¿no? A los diferentes controles que pueden haber dentro de, en este caso, como ejemplo, Telefónica, ¿no? O Claro, o Entel. Hay un equipo dentro de estas tres empresas, que es el área de infraestructura móvil e ingeniería, ¿no? Que se encargan justamente de este tipo de proyectos, sumado a otros más, ¿no? Pero aquí lo que quiero resaltar es que el proveedor se comunica directamente con el cliente para indicar los avances del proceso de construcción. ¿Se entiende la idea? Entonces siempre tiene que haber un seguimiento porque en el caso de, por ejemplo, oye, mira, estamos colocando estas antenas, etcétera, pero la señal no cumple con los requerimientos necesarios. ¿Qué hacemos? Cambiamos a otro tipo de antenas, cambiamos a otro tipo de equipos, que en este caso se llama equipos de radiofrecuencia. ¿Qué hacemos con esa situación, no? Pero se comunica. Eso es lo importante que quiero que se lleven ustedes con este ejemplo, ¿no? Se comunica cada fase y se comunica cada resultado en cada fase. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, en lo que es, supongamos, un proyecto educativo, ¿no? En este caso, bien, yo estoy aquí brindando el servicio de educación, supongamos, que ustedes son los coordinadores, ¿ya? Supongamos que ustedes son los coordinadores. Entonces, ustedes van a ir monitoreando, ok, mira, la clase de gestión de proyectos va bien, internet bien, todo va según lo que corresponde. Ok, vamos a la clase tal, monitoreo, ¿cómo va? ¿Cómo va esta clase? ¿Cómo va esta clase? Y así sucesivamente, ¿no? Hay una coordinación continua entre todas las clases en simultáneo dentro de la organización, ¿correcto? Porque se quiere comprobar la calidad dentro del proceso mismo del servicio. ¿Se entiende la idea? Entonces siempre tiene que haber esa comunicación directa dentro de lo que son los diferentes procesos en el desarrollo. La gestión de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de TI, un equipo de desarrollo puede utilizar herramientas de comunicación como Slack o Microsoft Teams. En nuestro caso, estamos usando el entorno de Google, Google Meet, ¿no? Para comentar el progreso diario, asegurarse de que todos estén actualizados sobre los avances. Particularmente nosotros utilizamos lo que es el Zoom, ¿no? Porque de por sí ya habíamos empezado, les estoy hablando propiamente de mi empresa, habíamos empezado ya con esta herramienta de pandemia, ¿no? Entonces tenemos ahí esas facilidades, pero muchas veces tenemos que adaptar nuestro método o nuestra herramienta de comunicación según el cliente. Algunos clientes por Meet, otros clientes por Teams. De preferencia siempre todo lo trabajamos por Zoom, pero también nos adaptamos mucho a los requerimientos que tengan por la necesidad o por la premura, ¿no? Entonces, la gestión, la herramienta que vas a utilizar para la comunicación debe ser muy importante y debe ser, sugerencia, estandarizada, ¿no? El monitoreo y el control de las comunicaciones. Por ejemplo, si se descubre que los informes mensuales no están siendo leídos a tiempo por los patrocinadores, se podría optar por una presentación breve en reuniones semanales para asegurarse de que reciban la información de manera directa, ¿no? Algo que trabajo bastante, por ejemplo, son las famosas reuniones sprint, ¿no? Reuniones de 15 minutos en lo mucho con mis consultores para poder evaluar los avances de cada proyecto. Ahora, lógicamente va a depender también de la naturaleza de la reunión, ¿no? Si estamos hablando de una presentación importante con un cliente para darle todos sus entregables, no nos vamos a reunir 15 minutos, ¿no? Vamos a ver varios puntos. Entonces, pero en general, ya sea cada 2 días o cada 3 días o día a día, tener estas reuniones rápidas para poder ver el avance y ver qué solucionar o qué cosas poder mejorar, ¿no? O si vamos bien dentro del progreso, dentro del proceso. Ahora, algunas herramientas para la gestión de las comunicaciones, ¿no? Para el éxito igual de cualquier proyecto, ya que igual aseguramos que toda la información necesaria llegue de manera adecuada a las partes interesadas. Existen diferentes aplicativos hoy por hoy, señores, en el mercado que te permiten poder
identificar las tareas en simultáneo con tu equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí les voy a mencionar algunas herramientas, lo tienen en cuáles son las diapositivas. Yo les invito a que comience con el Trello. Personalmente, soy bastante fan de esta herramienta, es gratuita, se utiliza en el celular y se utiliza dentro del desktop, y en general es bastante útil, sobre todo cuando quieres trabajar proyectos en simultáneos con personas que están en diferentes ubicaciones, ¿no? Hay también creo que el de paga, sí, hay también uno de paga, pero en general el estándar y el que es, no es pagado realmente nos ha funcionado bastante bien. Por ejemplo, acá es una plataforma, y en general son plataformas digitales que nos ayudan a las comunicaciones, sobre todo a este punto, que lo subrayo bastante, centralizar las tareas, asignar responsables a esas tareas, una categoría de prioridad. En el Trello, por ejemplo, tú puedes ponerle colores a cada tarea para ver el nivel de criticidad, si queremos llamarlo así, o a qué cliente va asociado dentro de lo que compete, ¿no? Plazos de vencimiento, que es importante, ya sabemos el tema y la importancia del tiempo, ¿no? Y permite compartir la información con todos los interesados del proyecto, garantizando la transparencia y el seguimiento. Cada cambio me aparece una notificación, ¿no? Por ejemplo, tengo un consultor que se llama Carlos. Ok, Carlos actualizó que ya está al 100% de la actividad número 3. Falta 4, 5, 6, pero ya la 3 ya la cumplió al 100% y yo puedo ver esa actualización del estatus. ¿Se entiende? Entonces es bastante útil. Aquí justamente está una imagen del Trello, ¿no? Facilita la visualización del trabajo a través de tableros que muestran las tareas pendientes, en progreso y completadas. Pendiente, en progreso y completadas. Esta metodología, señores, ¿cómo se llama? Se llama Kanban, ¿de acuerdo? Kanban. Y esto se utiliza, por ejemplo, dentro de lo que es logística esbelta, ¿no? Para quienes estén dentro del área de almacén, logística, se utiliza bastante el Kanban para poder identificar, por ejemplo, las órdenes de pedido que están pendientes, la preparación de pedidos en curso y los pedidos que ya están consolidados para despacho, ¿no? Bueno, adaptaron esta metodología dentro de lo que es una gestión de proyectos y se creó el Trello, ¿sí? Tenemos Asana, que es ideal para proyectos más complejos, se gestiona múltiples tareas, subproyectos, permite establecer dependencias entre diferentes tareas y generar informes. Asimismo, también se asignan tareas específicas a cada miembro, ¿no? Tiene una connotación similar, pero acá se puede estructurar de una manera mucho más amplia, ¿no? No tiene tantos límites y tiene una apertura de variables que es realmente bastante funcional. Y el famoso project, ¿no? Que es similar en estructura a un diagrama de Gantt, ¿correcto? Acá vemos una visión estructurada y detallada del cronograma y los recursos del proyecto, la capacidad de generar informes avanzados sobre el estado del proyecto, además de la integración con otras herramientas de Microsoft, ¿correcto? Entonces, esas son algunas de las herramientas que podemos considerar dentro de nuestro repertorio para la gestión de proyectos eficiente. Profesor, ¿y solamente existe el MS Project? Vi otra alternativa hace ya varios años atrás. Si le soy sincero, no estoy seguro si todavía sigue vigente, creo que sí, que se llama, si gustan anótenlo, Project 365. Creo que esa es una aplicación, es igual un aplicativo para que lo descarguen y también tiene las mismas características de un MS Project, ¿no? Entonces, podrían considerarlo también como hasta el 2021, 2022, yo estoy seguro que yo lo utilicé normal, junto con el MS Project también. Pero hoy por hoy también podría ser una alternativa que les puedo comentar, ¿no? Pero el más común y el más famoso y el más utilizado es el Project. Bueno, los famosos informes de estado, ¿no? Lo que les mencionaba hace un ratito. Los documentos o reportes que proporcionan una visión general del progreso del proyecto, ¿no? Está al 85%, está al 84%, está al 90%, al 10%. ¿Qué pasó? Pasó esto, esto, esto. No necesariamente todos los proyectos están, o todas las actividades están un 100%, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, estos informes resumen el estado actual de las tareas, los recursos utilizados, costos incurridos, problemas encontrados y también actividades completadas, ¿no? Si tienes una demora dentro de alguna actividad, apúntalo y repórtalo. Apúntalo y repórtalo porque es importante que se conozca el porqué, ¿de acuerdo? Ahora, los informes de estado se pueden personalizar según las necesidades de las partes interesadas, permitiendo ajustar el nivel de detalle, ¿no? Es un punto muy importante.
Ahí justo su compañera compartió lo que es el Project Libre, ¿no? Para que lo tengan en consideración y lo puedan descargar. Reuniones periódicas. Las reuniones periódicas, ¿no? Que son importantes para no solamente ver el avance del proyecto, sino también conocer de repente observaciones o dolencias dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, señores, si pasa un problema, y esto igual se los comento en general, seamos proactivos, no nos quedemos ahí, hablemoslo. Si hay la oportunidad de hablarlo, hagámoslo, levantemos la mano. Es preferible pecar de cargoso que pecar de no haber avanzado nada en el proyecto, ¿de acuerdo? Eso yo les comento mucho a mis consultores. Eh, Seamos profesionales, pero levantemos la mano cuando necesitemos ayuda, porque para eso estamos siendo un equipo, ¿de acuerdo? Al final tenemos la misma meta que es poder sacar el proyecto adelante, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante a tomar en cuenta. No tengamos miedo o vergüenza de decir que cuando no sabemos algo o cuando tengamos miedo de trabajar un proyecto o tengamos miedo de avanzar una actividad o no sepamos hacerlo simplemente. Hay que pedir ayuda cuando se necesita. Pero para eso también hay que crear la situación. Ustedes como líderes creen la situación. Hagan estas reuniones. ¿De acuerdo? Existen tres tipos de reuniones, si gustan anótenlo. Las reuniones de arranque, que son al inicio del proyecto para definir las expectativas y los objetivos. Las reuniones de seguimiento para revisar el estado del proyecto, identificar problemas, proponer soluciones. Las reuniones de cierre para hacer una retrospectiva y documentar las lecciones aprendidas, ¿no? Ahora, algunas buenas prácticas de la comunicación en proyectos, ¿no? Primero, definir un plan de conocimientos, perdón, de comunicaciones claras, ¿no? Muy bien, exacto. Mire, justo en su compañero menciona, ¿no? En Scrum, perdón, hay reuniones diarias, correcto, ¿no? Estas reuniones, por ejemplo, son para poder analizar no solamente el avance, sino también identificar los posibles cuellos de botella, problemas que se van gestando dentro de cada actividad y que pueden impactar en el producto final. Ahora, definamos un plan también de comunicaciones, ¿no? Al inicio, en la fase de planificación, identifiquemos un plan que nos permita poder no solamente informarnos entre nosotros como equipo, sino también con los stakeholders, con los clientes. Oye, mira, vamos avanzando esto, vamos avanzando lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esos son puntos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Otro punto adicional. Ejemplo, en un proyecto de software se puede definir que los patrocinadores recibirán informes mensuales con un resumen ejecutivo del progreso y que el equipo de desarrollo participará en reuniones diarias de seguimiento. Esto asegura que cada parte interesada reciba la información adecuada para tomar decisiones oportunas. ¿De acuerdo? Fomentar la comunicación abierta y transparente. La transparencia es clave en la gestión de proyectos. Es importante que todos los miembros del equipo sientan que pueden compartir las ideas, que no solamente van a ser escuchados, sino que las ideas se van a implementar, ¿no? Dependiendo de la variable que se necesite trabajar, las preocupaciones, los problemas, sin miedo a que haya una represalia, ¿no? Esto ayuda a identificar y resolver los problemas de manera temprana, evitando que se conviertan en riesgos mayores. Ejemplo, en una construcción, si un miembro del equipo detecta que ciertos materiales no cumplan con los estándares de calidad, debe sentirse en la libertad de poder informarlo al gerente de proyecto inmediato, ¿no? Y mira, sabes que este material, yo sé que has comprado bastante, pero mira lo que está pasando con el material cuando nosotros lo usamos. Mira cómo está quedando. Esto informarlo para poder tomar las medidas correctivas del caso, ¿no? Antes de seguir avanzando con lo demás, porque es preferible que en esa fase de proyecto se tenga una pérdida a que se tenga una pérdida cuando ya avanzaste todo el proyecto, ¿correcto? Entonces, ese tipo de situaciones hay que manejarlas, ¿sí? Utilizar las herramientas adecuadas, ¿no? Ya mencionamos varias, el Teams, el Slack, el Zoom, Asana, que permiten la comunicación en tiempo real y la colaboración virtual de manera eficaz. También es importante seleccionar las herramientas, ¿de acuerdo? Según la naturaleza del proyecto, ¿sí? Y la preferencia de los stakeholders. Un equipo de marketing internacional, por ejemplo, puede utilizar Slack para la comunicación diaria y el Zoom para las reuniones virtuales semanales con todas las partes interesadas. Esto asegura que, a pesar de las diferencias horarias, todos pueden mantenerse alineados en el avance del proyecto. Adaptar el lenguaje y el formato según la audiencia, ¿no? Es importante adaptar la comunicación de acuerdo con el nivel de conocimiento técnico de las partes interesadas. Por ejemplo, la comunicación con el equipo técnico será detallada y especializada,
mientras que a las partes interesadas le vamos a hablar en metrajes, le vamos a hablar en porcentajes en porcentaje de consumo o en porcentaje de la proporción entre el valor del producto X con la mezcla tal. No, vamos a hablar de porcentaje de avance en porcentaje de consumo de presupuesto. ¿No? ¿Correcto? ¿Cuánto estamos consumiendo de presupuesto? ¿Cuánto vamos de avance? ¿Cuándo son las fechas proyectadas? Eso es lo que van a querer escuchar las partes interesadas. A diferencia del jefe de operaciones, el jefe de proyecto, el supervisor, que sí va a tener una comunicación mucho más detallada y técnica del avance, ¿correcto? Por ejemplo, en un proyecto de TI, los desarrolladores utilizan términos técnicos como sprints o backlogs. Sin embargo, al presentar un informe al director financiero, nosotros le vamos a mencionar estos conceptos. No, ¿correcto? El director financiero, ¿qué quiere escuchar? Ok, ¿cuánto vas de avance? Ok, ¿cuánto has consumido de presupuesto? ¿Para qué fecha vamos a tenerlo listo aproximadamente? Esos datos que no tienen tanto tecnicismo o detalle, ¿correcto? Porque tiene otra función dentro del proyecto, no es requerido. Entonces, eso es muy importante, señores, que lo tengamos en cuenta. Para cada persona dentro del proyecto, ya sea que esté o que sea una parte interesada, ya sea que sea un personal interno o externo involucrado, sí o sí tienen que manejar un lenguaje distinto. Esto es indispensable y esto es 100% en el 100% de los casos. ¿De acuerdo? Siempre es un lenguaje distinto. Y Edwin nos comenta un punto bien importante, que todo va relacionado con poder darle un valor al proyecto. Exacto. Entonces, para darle valor a un proyecto, a un producto, a un servicio, hay que darle valor a todo lo que hagamos para construirlo, ¿no? Y esto involucra una comunicación de valor, una comunicación de calidad y la calidad representada en los procesos durante el proyecto, durante la ejecución del proyecto. Monitorear y ajustar el plan de comunicación que nosotros vayamos a tener, ¿no? Acá la comunicación no debe ser estática, ¿de acuerdo? No debe ser estática y es necesario revisar las revisiones periódicas, los informes de avance, qué observaciones hay, cómo lo mitigamos sin que afecte, por supuesto, al proyecto final, ¿no? O al producto final o el servicio que se quiera dar, las frecuencias de las reuniones. Yo les recomiendo mucho las reuniones sprint, ¿no? Esas reuniones rápidas de 15 minutos. Es bastante, ayuda bastante, ¿no? No extendernos, mira, hay que reunirnos una hora, etcétera. ¿Es necesario que nos reunamos una hora? Sinceremos qué temas vamos a tocar. Mira, Santiago, nos vamos a reunir en una hora para poder ver qué hemos avanzado, qué te está faltando, qué necesitas y qué problemas has tenido. Listo. Y sigamos avanzando. Y de aquí conversamos al día siguiente o dentro de 2 días para ver cómo vamos evolucionando con el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que el tiempo apremia, ¿no? Y realmente, si no es necesario una reunión de una hora, no la tengamos. Claro que cuando haya reuniones que se requieran presentaciones, últimos detalles, elaboración, brainstorming, solucionar un problema, ahí sí, podemos ajustarnos a extender una reunión, pero si no es necesario, no lo hagamos, ¿sí? Recuerden que todo es recurso, no desperdiciemos el tiempo, que es el recurso más importante. En un proyecto de expansión de una fábrica, inicialmente se decidió enviar informes de progreso mensuales. Sin embargo, debido a retrasos, el equipo de gestión determina que se deben hacer reuniones quincenales con los gerentes de cada área para monitorear más de cerca el avance de los proyectos, ¿no? Es un punto bien importante, bien interesante. ¿De acuerdo? Ahora, hasta ese punto, señores, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? Bien. Ok. Bien, sigamos entonces. ¿Sí? A ver. Aquí les quería enseñar justamente unos pequeños dashboards o gráficos que, dicho sea de paso, les puedo también compartir estas plantillas. Primero es una plantilla de cronograma de trabajo, ¿no? De diagrama de Gantt, ¿correcto? Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos puntos interesantes dentro del diagrama de Gantt.
¿no? Una plantilla para poder registrar, ¿no? Colocar ahí nuestras fechas, nuestros avances. A ver, no se está presentando. No se está presentando. A ver, un segundo. No se está proyectando. A ver, un segundo, por favor. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Bueno, mira, ese no es no es el Gantt que estaba proyectando, es la curva S, ¿de acuerdo? Esta curva S, de repente algunos ya lo conocen, es una herramienta que nosotros utilizamos para medir, y esto en realidad hubiera sido interesante y ya proyectarlo dentro de lo que era la clase número 3 en lo que eran los recursos financieros. Pero aquí nosotros podemos ver lo que es el valor ganado sobre el costo real, ¿no? Y el costo real acumulado. ¿De acuerdo? Aquí lo que vemos es justamente, voy a proyectarlo más a detalle, un segundo. Ahí está. Aquí lo que vemos directamente es el costo real y el valor planificado. Siempre el valor planificado tiene una curva hasta la última fecha porque al final es una proyección, ¿no? Todo está presupuestado. Por otro lado, el costo real es de acuerdo al avance, valga la redundancia, real del proyecto. Entonces, por eso va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿no? Y la idea es que esté por debajo del valor planificado, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nosotros queremos es optimizar lo que son los costos dentro de un proyecto, pero sin sacrificar la calidad del mismo proyecto, ¿correcto? Ya tenemos ahí algunos puntos, ya para que ustedes lo puedan solamente llenar y empezar a trabajar, ¿sí? Esto, si gustan, se los puedo enviar. Esto también está ya desarrollado o elaborado dentro del sistema. A ver, hay un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. Bien. Entonces, tenemos en ese sentido lo que son estas herramientas para poder analizar lo que es la curva de valor, ¿no? O la curva del costo real dentro de lo que es la proyección de cada uno de los proyectos que nosotros queramos hacer. Esa es la famosa curva S, ¿no? ¿Por qué se le dice así? Justamente por esa simulación, ¿no? A una letra S. Ahora, si nosotros vemos que ya se está acercando al valor planificado del costo real, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Aquí ya hay que monitorear o analizar el por qué nos estamos acercando a ese valor, ¿sí? Ahora, otro reporte que quería enseñarles también es el siguiente, y le voy a darles un pequeño ejemplo de un caso real empresarial. A ver, un segundo. A ver. Bien, si gustan, igual también me pueden dejar en el chat si quieren que les comparta estas plantillas. A ver, esta es una plantilla de plan de negocios, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, lo que nosotros vamos identificando son igual, ¿no? Aquí los presupuestos, ¿no? Las proyecciones dentro de lo que nosotros vamos gestionando día tras día en nuestro, en nuestros gastos o en nuestros consumos por área, ¿no? Y algo similar, por ejemplo, se puede trabajar en algunos ERPs o sistemas que hoy por hoy las empresas manejan, incluyo también a mi empresa en ese caso. Manejamos un sistema similar al cual se proyecta ahorita en pantalla, ¿no? Donde se pueda comenzar a analizar o a ver lo que son los costos por cada una de las dimensiones, ¿no? Marketing, por operaciones, por los gastos financieros, de igual manera, gastos generales de mi personal, entre otros puntos. Yo voy monitoreando a la empresa, ok, voy viendo, mira, he gastado esta vez, eh, no sé, 2.000 soles más o 1.000 soles más en estos proyectos, ¿no? ¿Esto por qué se habrá dado? Ah, ok, porque tuvimos que movilizarnos mucho más a estos puntos o de repente hubo más viáticos para viajes para poder desarrollar los proyectos en diferentes zonas del país, ¿no? Específicamente, en mi caso particular, pues tuvimos que ir a Cusco y tuvimos que ir a Arequipa, entonces hubo más gastos por viáticos. Esto obviamente impacta dentro de lo que es mi consumo, pero lo importante es que ya tengamos ahí una proyección, ¿no? Entonces, este tipo de detalles u orden es importante tenerlas para poder monitorear, ya sea un plan de negocio, un proyecto o
otro tipo de proyecto que no sea dentro del ámbito empresarial como tal, ¿no? Ahora, eh, ya voy a cerrar con esto, con algo que yo estoy muy seguro que les va a ser de bastante utilidad. Esto no está en las PPTs, esto te lo enseñan usualmente en los MBAs, en las maestrías, y yo estoy seguro que ustedes le van a poder sacar provecho a esta información al momento de poder gestionar un negocio propio o poder apoyar en las decisiones directivas o gerenciales o de jefatura de una empresa o de análisis, ¿de acuerdo? Nosotros hablamos al inicio de todo el curso que una empresa lo importante es dimensionarla en tres partes: comercial, operaciones y finanzas, ¿correcto? Ok. Cuando nosotros queremos repotenciar una empresa, hay que comenzar a elaborar proyectos que estén asociadas a estas dimensiones. Esto es lo que muchas veces los consultores ejecutamos dentro de nuestros servicios de, por ejemplo, planeamiento estratégico. De repente han escuchado ese término. Comenzamos a elaborar proyectos para cada dimensión. Un ejemplo, para lo que es el ámbito financiero, se me ocurre empezar a hacer capacitaciones en lo que es materia de tributación. ¿Para qué? Para mejorar la calificación ante SUNAT. Entonces, capacitamos al contador, capacitamos al equipo de contabilidad en materia de tributación para poder mejorar la calificación, para poder no solamente tener de repente un orden lógico en los impuestos, en el pago de los impuestos, en, en la estructura o el análisis del flujo de caja, para poder tener monitorear el flujo de caja, de repente un tema de pricing, ¿no? Por ahí y buscar optimizar lo que son los costos para mejorar lo que es el pricing como tal, es otro proyecto. Una parte es la capacitación en tributación, otra parte es la optimización del, o la mejora en el pricing, ¿no? Otro proyecto puede ser el desarrollo de un flujo de caja para monitorear el efectivo. En la parte comercial, se me ocurre, desarrollar nuevos canales de marketing. Activamos TikTok, activamos Facebook, activamos Instagram, ponemos banners, X estrategia que vamos a hacer. Hacemos un estudio de mercado actualizado. En la parte operativa, mejoramos la tasa de producción del taller, compramos una nueva maquinaria, gestionamos una nueva programación de turnos, diferentes proyectos. Y a cada proyecto le vas asignando un responsable. En lo que es costos, le asignas al responsable a un analista contable. En lo que es tributación, a la jefa de contabilidad. En lo que es nuevos canales de marketing, al analista de marketing. Y con el community manager. A lo que es el estudio de mercado, al jefe comercial. A lo que es una nueva maquinaria, al jefe de producción. A lo que es la reprogramación de turnos, al supervisor de producción o al analista de planeamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada proyecto te va a permitir cumplir un objetivo. En el caso de los proyectos de finanzas, como costos, como precios, como tributación, te permite mejorar el margen operativo y la calificación. En la parte de comercial, el community manager, el jefe el jefe comercial, el analista de marketing, te van a permitir mejorar tu porcentaje de crecimiento. Y en la parte operativa, al jefe de producción, al supervisor de producción, al analista de planeamiento, al asistente o al practicante de operaciones, te va a permitir mejorar tu productividad o tu eficiencia, ¿no? Entonces, cada proyecto o cada conjunto de proyectos te ayuda a alcanzar un objetivo que al final todo te permite mejorar tu gestión empresarial. ¿Se entiende la idea? Entonces, esto que les estoy comentando es, digamos, un proyecto, un macroproyecto de planeamiento estratégico que se pueden adaptar a las empresas, ¿sí? Entonces, este ejemplo se los quería dar porque ya ahorita, justo que estamos viendo ahorita el plan de negocio, me parece importante que también conozcamos que no solamente puede existir un proyecto que pueda mejorar una parte de la empresa, pueden haber varios proyectos en simultáneos. Lo importante ahí es que a cada proyecto se le asigne un responsable y se le asigne un por qué lo estás haciendo. Creo que su compañero mencionó que el proyecto tiene que generar valor y es justamente eso la esencia, ¿no? Ya vieron que cada proyecto tiene que cumplir con un objetivo en cada dimensión que existe en el sistema empresarial, ¿sí? Entonces, ahí me escriben igual en el chat si es que gustan que les proporcione estas diapositivas, perdón, esos archivos. A ver. Y ahorita vamos ya entrando a lo que es la parte de conclusiones.
A ver, segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un segundo, un segundo. Disculpen a mi laptop que estaba un poco lenteja. Ahora vamos a ver. Ya. Ahí está. Conclusiones. Ya sabemos que una comunicación clara y eficiente es fundamental para asegurar que todos los miembros del equipo estén alineados con los objetivos del proyecto y contribuyan al cumplimiento de los estándares de calidad. La calidad en los proyectos se ve directamente influenciada por la capacidad del equipo de comunicarse de manera efectiva, lo que permite la identificación temprana de problemas, la implementación de oportunidades y soluciones. Implementar un plan de comunicación bien estructurado reduce los malos entendidos, facilita la coordinación y se mejora el control sobre la calidad de los entregables, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Y las herramientas de comunicación adecuadas permiten un seguimiento continuo del progreso del proyecto, garantizando que cumplamos con los criterios establecidos y que cualquier desviación sea corregida a tiempo. Señores, cuando nosotros vemos que los costos de un proyecto no figuran según lo proyectado o según lo presupuestado, nosotros le podemos conocer como desviación. ¿De acuerdo? Entonces es un punto muy importante tomar en cuenta dentro del control que nosotros queramos hacer en ese seguimiento financiero del proyecto. ¿Sí? Bien, señores. A ver, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahí? ¿Todo claro? Bien, señores. Una plantilla para ver el retorno de inversión de un proyecto. Gracias, Valentina. Voy a buscarlo y ya ya sea, dame esta semana para poder buscarlo y poder presentarlo. Es un muy buen pedido. Voy a buscarlo y se los mando vía la coordinadora por el chat que tenemos dentro del grupo del curso, ¿de acuerdo? Lógicamente, sí o sí tiene que ser esta semana porque el curso acaba el sábado. Entonces, dame chance para poder buscarlo, ¿de acuerdo? Bien, señores. Entonces, ya les dejo con la coordinadora porque el día de hoy tienen esta pequeña evaluación. Les deseo igual muchos éxitos en la evaluación a todos. Y como ya saben, mi nombre es Miguel Peralta. Pueden buscarme también en LinkedIn.